Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Gracias por dejarse acompañar. No me escuchó. Es el tema que estaremos analizando este día en su programa Conquistadores. La palabra de Dios muestra la historia de importantes hombres y mujeres con experiencias extraordinarias en la fe cristiana. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Dice Deuteronomio capítulo 3 versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. He citado Deuteronomio capítulo 3 versículo 26. Este versículo nos presenta a Moisés, el cual en oración le pidió a Jehová que le permitiera ver la tierra prometida y entrar en ella. Sin embargo, Dios no le contestó su oración, sino que le ordenó subir al monte Nebo y mirar solamente a la tierra, según Deuteronomio capítulo 3 versículo 27. Luego le ordenó animar y fortalecer a Josué, quien introduciría al pueblo en la tierra de la promesa. Sin más tardar entonces, analicemos el tema No me escuchó. Dice Deuteronomio capítulo 3 versículo 23, primer aspecto, la oración. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Moisés fue un líder de oración, uno al cual Dios le hablaba porque él hablaba a Dios. Dios y él tenían comunicación recíproca. Ningún otro ser humano ha hablado con Dios como Moisés lo hizo. Muchos quieren oír a Dios, pero no le hablan a Dios. La reina de Escocia dijo una vez, le temo más a las oraciones de John que a todos los ejércitos de Europa. Esta mujer le temía más a un hombre de rodillas que a todo el ejército en pie. Alguien escuchó a John orar de esta manera por su nación. Oh Señor, dame a Escocia o yo muero. ¿Has orado alguna vez? Señor Jesucristo, dame mi familia o me muero. Alguien dijo de Martín Lutero, en su habitación íntima de oración, nació la Reforma Protestante. Las grandes revoluciones espirituales que han ocurrido en este mundo son producto de la oración intensa. La oración sigue siendo el arma de guerra defensiva y ofensiva de cualquier creyente. Veamos los elementos de la oración expresada por Moisés a Jehová, según este pasaje. Analicémoslos puntualmente. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano. Aquí Moisés reveló un espíritu de humildad. Él sentía que todavía necesitaba conocer más de Dios, su naturaleza y su poder. En otras palabras, él decía, ahora, después de haber andado contigo 40 años, he comenzado a ver cuán grande eres. Nunca te sientes satisfecho con lo que has alcanzado espiritualmente. Nunca podemos sentirnos satisfechos con las experiencias recibidas por parte de Dios. Todavía Jesucristo tiene más cosas que mostrarnos. Moisés se vio ante Dios como siervo. Esas 4 décadas de trabajar para Dios le enseñaron que ser un siervo de Dios y para Dios era la más alta prioridad en su vida. Note que al Señor no le interesan los títulos, Él se interesa en el servicio. El título más alto para Dios es el de siervo. Los otros títulos son más bajos. En el servicio a otros, Jesucristo se revela a través de nosotros. Es más importante servir que ser servidos. Cuando tú y yo servimos, somos más bendecidos que cuando nos sirven a nosotros. El nivel más bajo de la bendición es ser bendecido. El nivel más alto de la bendición es bendecir a otros. Sigamos analizando la oración de Moisés. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Aquí cito Deuteronomio capítulo 3 versículo 24. Con esta interrogante, Moisés le declaró a Dios que lo que él hacía nadie lo podía hacer.
Por lo tanto, solo Él era el Dios en el cielo. Dios se revela por medio de obras y proezas. Los puertorriqueños tienen una expresión sobre Dios que dice así: Dios es tremendo. Y sí, Dios es tremendo. Sigamos analizando. Deuteronomio capítulo 3, versículo 25. Pase yo, te ruego. La oración de Moisés. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. La oración de Moisés fue de ruego. Él deseaba ver y entrar en la tierra prometida, al otro lado del Jordán, y aún más lejos, como el Líbano. La expresión aquel buen monte es probable que se refería al monte Hermón, no muy distante del Líbano. No estaba pidiendo poco, estaba pidiéndolo todo. Esto demuestra la fe de Moisés. El hombre y la mujer de Dios no se conforman con poco, sino que quieren mucho. No le pidas poco a Dios, pídele mucho, mucha salud, muchas bendiciones, mucho ministerio, mucho cristianismo, muchos más años de vida, mucha consagración, mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor, mucho servicio. Moisés nunca perdió la visión de la tierra prometida, esa visión de aquella tierra buena que está más allá del Jordán. No se puede perder nunca. Tenemos que mirar la tierra buena y ver todo aquello que dice más allá, en dos sentidos, uno literal y el otro espiritual. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 de Moisés: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. La Iglesia de Jesucristo nunca puede perder la visión clara de la Gran Comisión. Nunca pierdas esa visión que Jesucristo te ha dado para ti, para tu familia, para tu vecindario, para tu pueblo. Ora siempre por ella. Declárala todo el tiempo. Esa es la visión que está más allá. Tu visión se mueve de aquí al allá. Aunque vives hoy, estás mirando a mañana. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Estamos analizando la oración de Moisés para con Dios, bajo el tema No me escuchó. Veamos un segundo aspecto, la respuesta de esta oración. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Ya Dios le había dado anteriormente a Moisés un no rotundo. Le había dicho que él no entraría a la tierra prometida. La razón de esta prohibición fue que en vez de hablarle a la roca en Cades, Moisés la golpeó 2 veces, y eso indignó a Jehová. A Moisés se le había ido la mano. ¿Cuántas veces se nos va la mano a nosotros? En vez de hablar, golpeamos. En vez de decir, herimos. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Dios tiene sentimientos? En su santidad, Dios se enoja, reacciona contra todo aquel y todo aquello que se haga en desobediencia a su palabra. En su enojo contra el pueblo, Moisés hizo las cosas a su manera. En vez de hablarle a la roca, él la golpeó. Líderes y supervisores, no dejen que los impulsos momentáneos que nacen a raíz de presiones de un pueblo los saquen de la voluntad de Jesucristo. Por aquella acción descontrolada, por aquella ira momentánea, por aquel coraje que lo asaltó, aquel siervo de Dios que por 40 años había servido en el ministerio de dirigir aquel pueblo por el desierto, fue privado de gran privilegio de entrar a la tierra de la promesa. Pero aún así, Moisés no se rindió. Creyó que todavía Dios le podía dar una segunda oportunidad. Los intercesores son todos aquellos que se sienten capaces de mover el corazón de Dios, de alterar el curso de su destino. Muchos, en un momento de enojo, de coraje, de reacción humana, de explosión emocional, han cometido disparates que les han hecho perder trabajos. Lo han llevado al divorcio, los han conducido al hospital, los han metido en la cárcel. Personas que no toman correctamente las riendas de sus vidas destruyen con sus pies lo que con sus manos han construido. En un minuto de nuestras vidas podemos perder aquello por lo cual hemos trabajado años. Moisés perdió la paciencia momentáneamente y arruinó el trabajo de 40 años. Tuvo que pagar las consecuencias de su coraje. Aunque el coraje se le fue, las consecuencias permanecieron. Cuidado con el coraje, cuidado con su enojo.
Airaos, pero no pequéis. Escúcheme, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mucho menos deis lugar al diablo. Por lo cual, dice el pasaje en turno, no me escuchó. Al hombre de oración que vio a Dios cara a cara, que por semanas tuvo encuentros en el Sinaí con la presencia divina, al cual Jehová le contestó muchas oraciones, ahora Dios no lo escuchó. Cuán tristes son estas palabras. Por lo cual no me escuchó. ¿Nos hemos sentido alguna vez así ante Dios? Que el que no escucha nuestras oraciones, y sabemos en nuestro corazón por qué, ¿escucha Dios todas nuestras oraciones? No. Muchas oraciones que buscan convencer a Dios de que haga algo, Él no las escucha. A una oración con su fuerza sobrenatural no puede obligar a Jesucristo a que haga algo. La oración no puede socavar la soberanía divina. La razón de que cuando Dios ha dado un no por respuesta es no. Tenemos que prepararnos para esas oraciones que no recibieron respuesta del cielo. A Moisés el cielo se le cerró. Él mismo lo había cerrado por su mal proceder, por no tener un temperamento santificado y controlado por el Espíritu Santo. Leemos, y me dijo Jehová, basta, Moisés, no me hables más de este asunto. A Dios, muchas cosas lo cansan. Llega el momento cuando Dios dice, basta, no me hables más de este asunto. Hay cosas que Dios no quiere saber más, que Él no desea escuchar más de nosotros. Moisés había cansado a Dios pidiéndole lo mismo que Él le había negado. No cansemos a Dios con oraciones insensatas, con repeticiones necias, con insistencias estériles. Cuando Dios dice basta, en buen castellano significa no más. Dijo basta, porque para Dios todo se acabó con Moisés. Sus oídos divinos se habían cerrado. Dios desea en ocasiones que hablemos de otro asunto, que pidamos por otras cosas, que presentemos otras peticiones, que dejemos algunos asuntos donde están, pero porque Él ya dijo que no. No insistamos cuando ya Dios no quiere que insistamos. En otras palabras, no sigamos molestando a Dios cuando ya es caso cerrado. Y aquí vienen las palabras lapidarias. Deuteronomio 3:27. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. A pesar de que Dios le dio a Moisés un no por respuesta, le ofreció una visión de esperanza. Sube y mira. Diga conmigo, esperanza. Desde arriba se ve mejor. En la cima del Pisga del Monte Nebo hay un observatorio que está ubicado para ver lo que Moisés miró. En una plataforma de concreto en dicho lugar se tiene un diagrama direccional, desde el cual uno puede mirar Jericó, Hebrón, Jerusalén. En la vida, todos necesitamos una visión de esperanza. Tenemos que mirar con esperanza al futuro, ver que aunque no lleguemos a la meta deseada, otros un día llegarán. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ahora presidente de esta gran nación, escribió un libro titulado en inglés, Audacity of Hope. Traducido sería La audacia de la esperanza. En su escrito, intenta comunicarle al pueblo norteamericano que se puede tener esperanza para mañana y para pasado mañana. Nunca pierdas la esperanza en tu vida. Sin agua se puede vivir algunos días, sin alimento varias semanas, sin oxígeno algunos minutos, pero sin esperanza ni un solo segundo. Puedes perder muchas cosas, pero cuando pierdes la esperanza, lo has perdido todo. Ten la esperanza de que algo bueno te va a ocurrir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el cielo se nuble, la lluvia desencadene, los truenos se desaten, los rayos como lanzas de fuego crucen el espacio, ten la esperanza de que tu cosecha no será destruida. Deja que Jesucristo esté en control de tu vida. Suelta y deja a Dios. Finalmente Jehová le dijo, porque no pasarás el Jordán. Dios le puso límites a Moisés. Él llegó hasta la frontera de la promesa y vio la tierra prometida, pero no la alcanzó. Muchas promesas de Dios no serán alcanzadas por nosotros, sino por otros. Nuestros hijos llegarán. El futuro que tú ves, tu hijo lo alcanzará. El título académico que no lograste, tu hijo lo logrará. Lo que deseaste tener en la vida, tu hijo lo tendrá.
Tus carencias serán las abundancias de tus hijos. La palabra de Dios muestra la historia de importantes hombres y mujeres con experiencias extraordinarias en la fe cristiana. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Es interesante la oración que Moisés está desarrollando ante Dios. Y también cuán importante es la respuesta que Dios ha dado. Hemos visto esos dos aspectos. Veamos un tercer aspecto para finalizar este tema, la orden. Dice Deuteronomio capítulo 3 versículo 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y manda a Josué. Moisés, como autoridad espiritual, le daría órdenes precisas a su hijo ministerial, Josué. El líder en autoridad sabrá cuándo y cómo y dónde dar órdenes. El subalterno espiritual sabe funcionar bajo órdenes. Joven ministro, líder cristiano, si deseas conquistar la tierra prometida, vive acatando órdenes de tus superiores. Jesucristo desea que vivamos una vida de obediencia, en una entrega total. En el reino de Dios se tiene que actuar y convivir en obediencia. Pídele al Espíritu Santo que te ayude cuando te den órdenes. No te rebeles contra las órdenes de aquel o aquella que tiene autoridad sobre ti. Y anímalo, le dijo Dios a Moisés. Moisés tenía que mover el ánimo de Josué. El verdadero líder es un motivador. Tiene el don de animar a otros. Muchos le llaman a este el don de gentes. El ánimo es una fuerza que activa la acción y el trabajo en las personas. Ánimo, hermano. Ánimo, hermana. El secreto de que otros hagan las cosas que tú deseas que sean hechas es una palabra motivación. La misma palabra tiene la raíz de motor, es decir, de movimiento. A tu pareja, anímala. A tus hijos, anímalos. Son unos campeones. Si tienes empleados, motívalos. Las empresas que inventan en charlas motivacionales son las más productivas. La motivación es una inversión que se hace en otras personas y que produce buenos resultados al inversor. Pero para animar a otros, tú y yo tenemos que estar animados. Para alegrar tenemos que estar alegres. Para ser pacientes tenemos que tener paciencia. No podemos dar a otros lo que nosotros mismos no tenemos. Y fortalécelo. Moisés tenía que darle fuerzas a Josué. Eso era moverlo a actuar confiado y decidido. Para Josué, llenar las sandalias de Moisés era una promesa gigantesca. Moisés lo sabía y por eso tenía que inyectarle fortaleza. De Jonatán, hijo de Saúl, que se reunió con David, leemos: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Es citado, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 16. En aquellos días de vida errante, insegura e incómoda en los cuales vivía David, la administración de fortaleza espiritual que le dio a su amigo Jonatán le ayudó muchísimo. El ser humano necesita ser fortalecido en esos momentos de la vida difíciles, indeseados e inesperados, aún en esas responsabilidades que les toca llevar a cabo. Sigamos analizando las palabras de Dios para con Moisés. Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Eso significaba, él será el líder. Dios había ordenado el cambio de guardia. El plan A se cumplió en Moisés. El plan B se cumpliría en Josué. El momento del relevo ministerial se había acercado y Moisés tenía que aceptar esto. No seamos un obstáculo. No seamos un obstáculo para la próxima generación. Las transiciones son inevitables y debemos facilitar los cambios. A todos nos llegará el día de sentarnos para que se pare la próxima generación. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Juan capítulo 21, versículo 18. Aunque este pasaje es interpretado por el mismo evangelista Juan, que dijo, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
El pasaje de manera literal implica que la persona joven se puede vestir a sí misma e ir donde quiera, pero cuando llegue a mayor será otro quien lo vista y lo lleve donde éste o ésta no quieran ir. El joven adulto tiene el control de su vida, pero el anciano ya no la puede controlar. Y él les hará heredar la tierra que verás. El trabajo de Moisés había terminado. El propósito de Dios para su vida ya estaba cumplido. A Josué le tocaría continuar con la otra fase del trabajo y cumplir otro propósito espiritual. Lo que Moisés vio, Josué lo repartiría. Uno era el visionario, el otro era el actualizador. Uno recibió la promesa, el otro la disfrutaría. Uno libertó al pueblo, el otro conquistaría con el pueblo. Uno dirigió hasta la frontera de la tierra prometida, el otro dirigiría más allá de la tierra prometida. Jesucristo nos da a todos una o varias oportunidades de hacer algo para el reino de Dios. Moisés hizo lo que a él le tocó y a Josué le tocaba su parte. Yo, como escogido de Dios, estoy haciendo lo que a mí me ha tocado en estos días, después de mi conversión, pero a ti te toca hacer lo tuyo. Con los años que Jesucristo te ha dado y te dará, tienes que cumplir tu función. Sigamos analizando, casi finalizo. Y les hará heredar la tierra que verás. ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso! Moisés tuvo la visión, pero Josué tuvo el encargo de repartir la tierra. Un día, nosotros también, como Moisés, veremos la tierra prometida, pero un Josué introducirá al pueblo a la tierra prometida. Tengo que concluir. Ha sido una bendición el haberle acompañado. Decisiones que tomamos bajo coraje nos pueden acarrear graves consecuencias y nos pueden privar de alcanzar metas y de realizarnos como deseamos en la vida. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones.